Para comenzar, quisiéramos pedirle que se presente, que nos cuente dónde nació, en qué año y su origen familiar. Me llamo Carlos Gradinich, nací en Punta Arenas. Esa ciudad ha marcado toda mi vida, soy tremendamente magallánico y puntarenense. Soy de origen croata. Mis abuelos llegaron a comienzos del siglo pasado a Magallanes como parte de la diáspora de lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro. De hecho, mi abuelo llegó sin pasaporte en Chile, recién obtuvo un pasaporte después de unos años, se lo dieron en la ciudad de Buenos Aires y era un pasaporte austrohúngaro. Después de un tiempo nos comenzamos a reconocer como yugoslavos porque se creó el Estado de Yugoslavia que juntó a todos los países eslavos del sur. Pero todos sabemos lo que fue en los años 90, una guerra terrible en los Balcanes a los que veníamos con mucha pasión con esa zona del mundo, nos afectó mucho y finalmente los países se quebraron, se separaron. Tuvo que ver mucho con la muerte de Tito, que era el gran líder de Yugoslavia. Tito era un croata. Bueno, y todo cambió en nuestra ciudad. La calle Yugoslavia se empezó a llamar Croacia, el Sokol yugoslavo, donde yo jugaba de joven, pasó a ser el Sokol croata. El estadio era el estadio croata. El club dejó de ser yugoslavo y pasó a ser croata. Y curiosamente, y con implicaciones para todos nosotros, después Chile fue el primer país de la región de América Latina que reconoce este nuevo Estado de Croacia. Al poco andar el nuevo presidente de Croacia visita Chile, yo tengo la oportunidad de conocerlo, y me he vinculado mucho a Croacia por distintas razones. En la comunidad tenemos en Chile una presencia importante y nos juntamos. Y mi otra gran pasión es Magallanes, donde vuelvo muchas veces en el año, ahora con más posibilidades que antes, porque no estoy amarrado a ningún contrato que me amarre en Santiago, así que voy cada vez que pueda y sin duda es una ciudad que marca la manera de ser, la personalidad, muchas cosas se explican por la ciudad donde vengo. ¿Qué nos puede contar acerca de su etapa de formación académica y cómo esta influyó en la definición de su vocación profesional? A ver, estando todavía en Punta Arenas, siendo estudiante secundario, en unas vacaciones hubo estos cursos de verano. Uno de los profesores de ese curso de verano era un sacerdote jesuita, Mario Sañartu, que era economista y que hacía un curso de verano de economía. A mí me encantó el curso, me fascinó, conversé con él, entendí que esto era una disciplina. En el último año de colegio hice algunos optativos estudiando esta disciplina, la economía, y no tuve duda al momento de postular que yo quería estudiar economía, ¿no? Cosa que normalmente todos los secundarios dudábamos, que no, a mí me encantó esta disciplina y me fui a estudiar economía. Yo tenía una pasión muy fuerte por las matemáticas, mi madre es profesora de matemáticas, pero me fascinaba la literatura y todos los ramos humanistas, y encontré en esta disciplina de la economía una síntesis que hasta el día de hoy sigo pensando que es perfecta entre mi vocación matemática y mi vocación humanista. No tuve dudas que iba a postular a la Universidad de Chile, aún siendo un fanático del equipo de fútbol de la Universidad Católica, pero como universidad me gustó más la Chile. Ahí me fui a estudiar y tuve la fortuna de tener profesores brillantes que marcaron sin duda mi formación académica, pero me tocó estudiar en años extremadamente complejos, que hoy día lo estamos recordando mucho en los distintos programas televisivos a raíz de los 50 años del golpe militar. Yo entré a la universidad no hace 50 años, hace 53 años, 52 años. Poco después de asumido el presidente Allende, me tocó a mí ingresar a la universidad. Era un
periodo extremadamente polarizado, con discusiones en la universidad extremadamente ideologizadas. Nadie discutía sobre qué ramos íbamos a incorporar en la carrera del próximo año, sino específicamente en qué etapa de la dictadura del proletariado nos encontrábamos, si estábamos todavía en una etapa primaria o no primaria, si esto cabía dentro de las definiciones de Lenin, y todos teníamos que, para entrar en un debate, haber leído a Lenin y a Marx en sus artículos primitivos, por lo menos. Si no habías leído los 3 tomos del Capital, te tenías que saber de memoria el Manifiesto Comunista, las obras escogidas de Lenin, y si no, no te sientes en un debate porque ibas perdido. Era un ambiente muy ideologizado, se polarizó tan estúpidamente tanto, que algo tan propio de una universidad, que en un mismo campo convivan ideas diferentes, no fue posible, y específicamente la Facultad de Economía se dividió en 2. Si bien la idea que una iba a quedar ubicada en la sede norte, que viene a ser lo que está desde Pío IX hacia el norte, digamos, donde está la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y todo, y la Facultad Occidente, que era la nuestra, bueno, donde estaban, entre otras cosas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Veterinarias, de las que recuerdo. Pero, en realidad, la división fue porque en una facultad se siguió estudiando lo que podríamos llamar economía neoclásica tradicional, y en la otra facultad el estudio era la economía marxista. Lo normal hubiera sido que en una universidad se estudiara todo, en una sola, digamos. Pero esto no fue así, se dividió, y después a todos nosotros nos marcó duramente el golpe de Estado. El golpe de Estado en nuestra escuela, porque aún habiéndose producido de la división, el tema físico no se produjo tan rápido. Entonces, la sede norte siguió funcionando en lo que tradicionalmente era nuestra escuela en la calle República, y nosotros nos trasladamos una cuadra en la misma calle República al frente, así que prácticamente convivíamos. Y el golpe fue muy duro porque de partida varios estudiantes, apenas pasó el golpe, desaparecieron, una gran cantidad de ellos no los vimos nunca más, y engrosan la lista de detenidos desaparecidos. Y cuando iniciamos las clases, la sede norte se había cerrado, todos esos alumnos habían quedado sin universidad, y siempre he reconocido yo en el que fue el decano de nuestra facultad, que era el profesor José Elías, tuvo una voluntad y una disposición tremendamente abierta, generosa, como un académico, como un universitario, de acoger a todos los alumnos de la sede norte en esta sede occidente. Me acuerdo que grupos de estudiantes ligados a la derecha habían resistido un poco esta posición del decano Elías, pero era lo correcto, nos juntamos y fuimos haciendo camino con todos ellos, y fue muy importante. Y lo más importante en la información fue la suma de grandes profesores que tuvimos. Recuerdo a Teresa Llaneret, que en paz descanse, pero también a Eugenio García, que igual falleció, el padre del actual vicepresidente del Banco Central, un brillante economista, Eduardo García, perdón, dije Eugenio, brillante economista. Recuerdo haber tenido a Joe Ramos, que hoy día sigue estando plenamente vigente, a personas tan inteligentes como Andrés Sanfuentes, que nos formó mucho, Gunther Hell, otro tremendo economista que acaba de fallecer hace algunos días, un tipo brillante. Y en lo personal, y lo destaco siempre, una persona que me marcó y me formó muchísimo, que fue el profesor guía de mi memoria, Carlos Massá. Él era mi profesor guía de memoria. Yo había hecho también un brillante curso con otro economista de lujo que tuvimos en la escuela, que es Roberto Saller.
me tocó hacer durante el tiempo que hizo Roberto Saller el curso de macroeconomía en la escuela, a mí me tocó ser su profesor ayudante, junto con un gran amigo, Hugo Albornoz, que era un colega y amigo de Punta Arenas, que desgraciadamente falleció ya hace algunos años atrás. Entonces, tenemos una lista de personas que nos fueron formando en la escuela que hasta el día de hoy nos marcan, digamos. Y dentro de esa formación académica nació mi especial atracción sobre los cursos de comercio, los cursos de comercio que eran cursos más bien optativos, ¿no? A ver, yo creo que hay que ubicarse en el tiempo. Yo egresé de la universidad el año 76. La economía en el mundo era bastante más cerrada de lo que es hoy día. Por lo tanto, estudiar economía abierta no era algo que se acostumbrara. El análisis macroeconómico normal era a partir de una economía cerrada. El estudio incluso de macroeconomía en una economía abierta fue algo que yo aprendí egresado de la universidad por mi fascinación por los temas macro y especialmente por los temas de comercio. Entonces, esta apertura mía al comercio es una apertura que se fue dando incluso leyendo después por afición. Y era por la fascinación que me producía algo tan simple como dice Krugman, Premio Nobel de Economía, pero que nos cuesta tanto entender a todos los mortales que es los beneficios que produce el libre comercio y las ventajas que produce el libre comercio, ¿no? Pero estudiándola de manera teórica, lo fui incorporando esto a temas prácticos y la verdad que hasta el día de hoy me sigue fascinando de igual manera y le sigo dando vueltas de cómo una apertura comercial, una mejor libertad de comercio, una mayor posibilidades para ingresar al comercio mundial, sobre todo en países pequeños como Chile, pueden ser de gran bienestar para el pueblo, que es lo que uno quiere en esto, no que esto quede reducido a pocas personas, sino que termine siendo un beneficioso para la gran mayoría de la población. Ahora, ya pasando a su trayectoria laboral hasta la actualidad, comenzando como en orden cronológico, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre 1994 y 1995, usted se desempeñó como subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. ¿Cuáles fueron sus principales iniciativas durante su desempeño en el cargo? A ver, yo en realidad me incorporé al sector público chileno el año 92, había hecho toda una carrera en el mundo privado, en banco y en otro tipo de actividades en el sector privado antes de los gobiernos de la Concertación. Pero en el gobierno de Elwin, el presidente Elwin, a través de Edgardo Benninger, me invitó a participar del gobierno como gerente general de la Corporación de Fomento, de la Corfo. Y esa fue mi primera incursión en el trabajo público. Y ahí básicamente nos dedicamos a dos cosas en Corfo. Uno, a la recuperación de la Corfo. La Corfo estaba prácticamente quebrada al inicio de los gobiernos democráticos por una razón bastante simple. La Corfo era dueño de paquetes accionarios de empresas que se privatizaron. La decisión que tomó la dictadura fue privatizar estas empresas, pero encontró que para privatizarlas lo mejor, cosa que yo podría estar de acuerdo, es privatizarlas sin deuda, de manera que se le restaba la deuda para que la empresa fuera valorada sin deuda y se pagara. Eso parecía razonable. Pero lo que no fue razonable, que la deuda quedó en Corfo, pero los ingresos por la venta de la empresa se fueron a Hacienda. Entonces, Corfo se dio los activos y se quedó con los pasivos. Eso obviamente en todas partes te lleva a la quiebra. Y nos tocó hacer una racionalización muy fuerte, vender activos que estaban y que no usábamos, ordenar administrativamente la Corfo. Recuerdo que en parte de mi trabajo
revisando activos me encontré que habían aviones. Entonces dije, bueno, ¿para qué quiere la Corfo aviones? Hoy día hay líneas aéreas que nos pueden llevar cuando nos necesitemos al país. Va a ser más fácil que mantener aviones que tenían un costo de mantención alto. Bueno, mi sorpresa fue mayor que me dijeron, no, si no tenemos los aviones. ¿Y quiénes tienen los aviones? Dijo, no, estos aviones son los aviones que usa Pinochet, digamos, y el ejército. Le dije, bueno, pero ¿y qué pasó? No, que en el convenio la mantención quedó en Corfo. Bueno, ese tipo de cosas tuvimos que agarrar el teléfono y decir, oye, esto no puede seguir. O sea, si los aviones los usa el comandante en jefe del ejército, el costo de la comandancia del ejército y no de la Corfo. Habían sitios, habían un montón de cosas muy, muy distorsionadas. Piensen ustedes, y hay razones para eso, que durante todos los años de la dictadura, todos, siempre la autoridad máxima de la Corporación de Fomento, creo que sin excepción de ningún año, fue un general. O sea, ahí no hubo entradas civiles, se mantenía ese botín muy, muy apretado. Bueno, logramos sacar adelante la Corfo y logramos irla orientando a dos cosas que queríamos: apoyos a las pequeñas y medianas empresas, apoyos a la innovación y apoyos sobre todo a estudiar una política industrial razonable para tiempos modernos y fundamentalmente pensando que un objetivo del gobierno era mirar hacia el regionalismo abierto, es decir, cómo ir abriendo más la economía, y eso nos ponía obligaciones a nosotros respecto a qué políticas podríamos desarrollar a cabo. Entonces en la Corfo pensamos políticas industriales acordes con una economía que se abría al mundo. Cuando asume el presidente Frey me conocía por mi trabajo en la Corfo y me invitó a ser subsecretario de Economía. Y en la subsecretaría de Economía seguimos con este plan de apoyo a las pequeñas empresas, pero empezamos a tener un equipo, y de hecho había un equipo en ello en el ministerio, para apoyar las negociaciones comerciales en algunos aspectos específicos, como eran normas de origen, acceso a mercados, y teníamos una especial vocación por lograr acuerdos con los países vecinos. ¿Por qué? Porque en los países vecinos, donde tenemos mucho más posibilidades de entrar, y así lo ha demostrado hasta el día de hoy la práctica, con productos manufacturados, con productos con grados de valor agregado mayor. Nosotros nos incorporamos como subsecretaría muy fuerte con este equipo a apoyar a la dirección económica de la Cancillería, que estaba recién, había partido hace algunos años, pero básicamente el fuerte de esa dirección era lo que hasta el día de hoy se conoce como ProChile, que es la Dirección de Promoción de Exportaciones. Pero en negociación el país no hacía. Nosotros no teníamos vinculación con el mundo. Entonces apoyamos a la dirección económica en este trabajo. Pero a comienzos del 94 y desde fines del gobierno de Elwin se había armado la idea, promovida por Bush padre originalmente, que podía haber un gran acuerdo de Estados Unidos, desde Alaska a Tierra del Fuego, lo había denominado Bush padre, lo cual había entusiasmado harto al gobierno chileno. Y cuando asume el gobierno de Frey, el ministro Aninat, el ministro de Hacienda de la época, quiere tomar muy fuerte este tema de las negociaciones con Estados Unidos, y eso obviamente genera roces con el Ministerio de Relaciones Exteriores y particularmente con la Direcon. En la ley que creó la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería establecía que el cargo de director regional, que tenía rango de embajador, tenía que necesariamente tener la aprobación del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de Hacienda. Se produjo este conflicto, el ministro de Hacienda dejó de tenerle confianza, por decirlo de esa palabra, al director general de ese entonces, que era Juan Salazar. Se produjo este conflicto y finalmente
yo estaba en la subsecretaría de Economía, pero el hombre que surgió de consenso entre el ministro Insulza, Relaciones Exteriores, y el ministro Aninat de Hacienda fui yo. En alguna oportunidad me llamó posteriormente el presidente y me dijo, mira, yo quiero que tú decidas, tú eres subsecretario, esto no es una subsecretaría. A mí me pareció muy motivante la propuesta del presidente Frey, lo que él quería que fuera la Direcon, la importancia que quería darle, y que él lo que quería en el fondo era que la Direcon se hiciera responsable realmente del manejo de todos los acuerdos de las negociaciones comerciales. Yo acepté este cargo, la primera gran responsabilidad, que lo quería con mucha pasión el presidente Frey, era lograr un acuerdo con los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur. Mercosur, la gente, a veces las cosas por sabidas se dejan de mencionar y por lo mismo se olvidan, digamos. Con Mercosur nosotros teníamos con todos los países miembros del Mercado Común del Sur, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, teníamos acuerdos de carácter bilateral en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, lo que se conoce como Tratado de Montevideo. Con todos esos países teníamos acuerdos bilaterales, con preferencias, como se llaman en ese lenguaje, es decir, beneficios arancelarios muy altos o por contingentes arancelarios muy altos. ¿Qué significa esto? Que nos otorgaban para un volumen de nuestras exportaciones bien importante aranceles o cero o muy preferentes respecto a la nación más favorecida. Perder eso hubiera sido muy negativo para la industria nacional, especialmente la ligada a la manufactura y a la de la industria de alimentos procesados. Hubiera sido malo, porque al perder preferencia hubiésemos perdido esos mercados. Nosotros no queríamos perder esos mercados, pero la gente a veces olvida que inmediatamente se firma el Mercosur, los países que firman el Tratado del Mercosur denuncian el Tratado de Montevideo. ¿Qué significa el lenguaje para gente que escuche este video y no conozca el lenguaje internacional? Denunciar un tratado significa dar aviso que se retiran del tratado. Y por lo tanto le comunican a todos los países que éramos parte del Tratado de Montevideo que todos los acuerdos bilaterales que tienen esos países firmados, una vez que se cumple el plazo que establecía el Tratado de Montevideo para la denuncia, y que ellos dijeron, si mal no recuerdo, eran 2 años, estos tratados dejaban de tener vigencia. Entonces nosotros empezamos una carrera contra el tiempo para llegar a un acuerdo con Mercosur, porque ya no lo podíamos hacer con cada país bilateral. ¿Qué pasaba? Toda la intención de Mercosur era que Chile ingresara al Mercosur. Pero el Mercosur tiene una dificultad que a mi juicio la sigue teniendo hoy y que sigo insistiendo que fue un error inicial que perjudicó las posibilidades de Mercosur. Mercosur entró de partida saltándose un peldaño y se transformó en unión aduanera. Lo común es que uno busque una zona de libre comercio y que si la zona de libre comercio avanza y se profundiza y llegas a un buen acuerdo, tú escales a tener una aduana común. Tener una aduana común es eso. Entrar a una aduanera significa que Chile deja de tener aduana y la aduana es común. Si tú hoy día vas a Francia, a España, Alemania, la aduana que tú tienes ahí es la Unión Europea. No existe una aduana de cada uno de los países, existe una aduana común, que es la Unión Europea, que recauda los aranceles y que determina, de acuerdo a la unión común, cómo se gastan esos aranceles y en qué políticas. Bueno, nosotros no estábamos en condiciones de llegar a una unión de aduana con ellos. ¿Por qué? Porque además teníamos aranceles bajos y nuestra perspectiva era seguirlos bajando. Sobre todo pensando, te digo, en
las importaciones de bienes de capital que no producimos. Entonces, colocar aranceles para los bienes de capital es un perjuicio a la industria chilena que tiene que competir con el resto del mundo, a veces con aranceles más bajos para los bienes de capital. Fue una negociación extremadamente compleja, muchas rondas, no recuerdo ya cuántas rondas de negociación, pero muchas rondas de negociación. Al principio se avanzaba muy poco. Recuerdo que hacia fines del año 95 digo bien, prácticamente la dimos por desahuciada, ¿no? Llegamos en un momento en que simplemente nos vimos enfrentados a una oferta final y fueron muy categóricos en decir que esa era la oferta final y que Chile no estaba en condiciones de aceptar. Nosotros teníamos una ventaja sobre Mercosur, que éramos uno negociando frente a 4. Eso era una desventaja en algunas cosas, pero una ventaja en algunas. Éramos uno negociando frente a 4, con un negociador, que en este caso era quien habla, absolutamente empoderado por el jefe, que es el presidente de la República, y el presidente de la República decía, ok, ustedes están negociando, ustedes van tomando el pulso a la negociación. Entonces, cuando yo vi que no había ninguna posibilidad, no que no había ninguna posibilidad, sino que lo que nos ofrecían como ultimátum no era aceptable para Chile, simplemente agradecí como caballero que somos, dimos por terminadas las negociaciones y nos fuimos, digamos. Sin embargo, yo descubrí que había una esperanza porque llegando al aeropuerto recibí un llamado del canciller José Miguel Insulza y me dice, oye, ¿qué pasó? Me han llamado ya 2 cancilleres, que esto no puede pasar. Yo le dije, mira, pasó esto, y fueron muy claros ellos que esto no iba a una oferta que yo no iba a aceptar, yo no iba a firmar ese acuerdo. Ok, me dijo José Miguel, hablemos en Chile. Al poco andar llegó una invitación al presidente Frei para el encuentro de presidentes del Mercosur. Y Insulza habló con sus cancilleres de los otros países, y dijeron, no, ven y todo, y dijo, mira, sería bueno hacer un esfuerzo por retomar las conversaciones en esa junta. José Miguel trató de decirles, ok, pero ¿en qué condiciones? Nunca fueron muy claros. Al final, José Miguel tomó la decisión, que yo la compartí absolutamente, de acompañarlo a él en la reunión, pero no aceptar que iba a ser una junta más de negociaciones, tanto así que fuimos solo el que habla y Manuel Valencia, que era el jefe del grupo Mercosur en la Direcon. Y fue, sin duda nunca he vuelto a estar en una negociación de ese tipo, porque como era una reunión de presidentes, cada presidente del Mercosur iba acompañado de no menos de 10 personas de su equipo de relaciones económicas internacionales. Bueno, son 4 países. Yo no me atrevería a decir sin equivocarme que esta era una mesa en que habían 2 chilenos y 40 representantes de los otros países participando en esa reunión, digamos. ¿Ah? Y una reunión que debe haber partido a las 8:30 de la mañana y terminamos muy avanzados en la noche, digamos, y solo estábamos por Chile nosotros 2. Demostramos con Manuel una gran resistencia, digamos, pero lo bueno de esa reunión al final del día fue que quedó fijada una nueva reunión de negociación, ¿ah? Y que podíamos retomar las negociaciones. Las negociaciones igual se complejizaron, tampoco se costó liberarlas, pero yo diría que tuvimos un gran avance en algún momento en que la delegación chilena llegó con un papel simple en que decía aquí, estas son las cosas en que tenemos desacuerdo. Esta es la posición chilena, esto es lo que opina Mercosur, y la entregamos y le dijimos, miren, por favor, si ustedes tienen que agregar cosas
o tachar cosas, o decir, no, esto no es la posición de Mercosur, o yo no entiendo así la posición chilena, arreglémoslo. Se hicieron algunos arreglos menores y quedó ese documento como decir, miren, esto es lo que tenemos que arreglar. O sea, la negociación son estos puntos, ¿no? En algún documento lo tenemos escrito, en algún documento de la propia Direcol, yo antes de empezar a perder la memoria, lo escribimos y ahí está ese documento, incluso está como quedó las posiciones finales, pero fue fundamental para ir limpiando. Y ahí yo creo que tuvo una decisión muy inteligente el canciller Insulza, porque un día me dijo, mira, ya esto hay que escalarlo, y se consiguió un avión de la FACH, de estos pequeñitos, además era bien especial porque era un avión que tenía dentro un montón de cámaras, porque son estos aviones que hacen los mapas, entonces va sacando fotos del territorio, digamos, una división de la falla de aerofotografía. Y nos fuimos en un raid a Buenos Aires, Brasilia, Asunción y Montevideo, y nos juntamos en todos esos países, a lo menos con el canciller, y en un par de ellos además con el presidente. ¿Ya? En el caso de Paraguay y de Uruguay, y no, solo me acuerdo que no nos juntamos en esa oportunidad, fuimos en otra oportunidad, nos juntamos con Menem, pero nos juntamos con Cardoso, con Guasmosi y con Sanguinetti, y además de los cancilleres. ¿Ya? Y en el caso de Mercosur nos juntamos con Guido Di Tella, que era el canciller, y yo creo que ahí se dijo que más o menos nos dieron un ultimátum a mí, a los demás negociadores del Mercosur, sí o sí tienen que llegar a acuerdo. A mediados de año, después esto se alargó un poco más, pero a mediados de año, en una ronda no exenta de dificultades, logramos prácticamente teníamos logrado un acuerdo. Yo puedo mencionar que al final yo tenía una lista con algunos puntos que estaban todavía por definir. Yo me junté con el canciller, que iba a tener una reunión con los cancilleres. El canciller es particularmente un muy buen negociador. Yo le marqué, me acuerdo de todos los puntos, el que realmente me interesaba y que no quería ceder. Bueno, él llevó la reunión de tal manera que de los 5 puntos, él con cierta dificultad fue cediendo 4, pero cuando llegó al quinto dijo, no, pues déjenme 1, y yo creo que fue una gran tentativa porque realmente nos quedamos con el punto que más nos interesaba. Fue como digo, fascinante la experiencia. Además, me tocó llevarla a cabo con 2 paralelos, digamos, y el principal paralelo era la negociación con Europa. La negociación con Europa se hace siempre por etapas, ¿ya? Son negociaciones muy largas y complejas. En este caso, me acuerdo que tenía un título enorme, el acuerdo que era acuerdo de cooperación entre Chile, la Unión Europea y todo, ¿verdad? Y con la finalización última de preparar para llegar a la total deliberación de los acuerdos. O sea, era un acuerdo para llegar a un acuerdo. Y era súper complejo, porque si tú no llegabas a un buen acuerdo ahí, no tenías después la posibilidad de empezar a hacer negociaciones con la Unión Europea, que se empezaron al poco andar y se terminaron, si mal no recuerdo yo, el año 2000, ahí ya se concluyó el acuerdo con Europa. Pero si no teníamos este acuerdo anterior, era imposible empezar el otro. Y la dificultad más grande que enfrentábamos era que en la Comisión de Comercio de la Unión Europea, la que mandan las negociaciones, estaban absolutamente convencidos que ellos querían un acuerdo Europa-Mercosur, y que el acuerdo con Chile era con Chile adentro de Mercosur, y por lo tanto tenía que Chile meterse en Mercosur y llegar al acuerdo con Europa como Mercosur. Nos costó visitas a todos los países de la Unión Europea, un trabajo de partida de nuestro
equipo en la Unión Europea, estaba Patricio Leiva de embajador, que hizo un trabajo notable, el subsecretario de Relaciones Exteriores de entonces, Mariano Fernández, hizo una labor muy grande de recorrer muchos países de Europa, en fin, un trabajo muy grande para que Europa aceptara negociar separado con Chile. Bueno, Chile tiene, este acuerdo lo firmamos el año 96 con Europa, el definitivo, si mal no recuerdo, el 2001, que lo firmó ya la canciller Soledad Vial, pero Mercosur todavía no llega a acuerdo con la Unión Europea. O sea, si no hubiéramos ido por ese camino estaríamos 30 años atrasados. Y paralelamente a todo esto, nos dimos cuenta que con Estados Unidos no iba a pasar nada en el corto plazo. El famoso Fast Track, que era la autorización que le dan al USTR para negociar, no se la dieron nunca. En Estados Unidos siempre ha habido dos almas respecto a los acuerdos comerciales, pero sí, nosotros ya teníamos un acuerdo muy profundo con México, y sí surgió que Canadá dijo, ok, no esperemos más, yo les ofrezco un acuerdo con Canadá. En vez de hacer un acuerdo con NAFTA, hagámoslo con Canadá. Y empezamos a negociar con Canadá, lo que igual fue extremadamente beneficioso para Chile en términos de disciplina y de equipos. Hacer un acuerdo con Canadá era el primer acuerdo que Chile iba a hacer en lo que se llamaron tratados de nueva generación. Saltarnos de los tratados tipo tratados de Montevideo, ALADI, los ACE, los acuerdos de complementación económica, y llegar a un acuerdo que es un mamotreto, como era el NAFTA. Si usted mira los capítulos del acuerdo con Canadá, son los capítulos del NAFTA, y meternos en todo lo que es esa disciplina: contratación pública, propiedad intelectual, facilitación de comercio, en fin, todas las disciplinas, procedimientos aduaneros, en fin, los distintos tipos de normas de origen, que son muy distintos en NAFTA que en otros acuerdos, en fin, y formar equipo. Yo creo que eso fue lo más importante del acuerdo con Canadá. En paralelo, además, Chile era muy acusado de esta promiscuidad, de estar negociando acuerdos comerciales con distintos países al mismo tiempo, pero nosotros nos amparábamos con mucho respaldo teórico en el regionalismo abierto que tanto bien se había desarrollado en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde personas tan brillantes como Fernando Fay-Silver, pero el propio Carlos Massach y otros lo habían desarrollado. ¿Sí? Yo creo en el multilateralismo, esa es mi primera opción. Quiero avanzar en un mundo más abierto, pero si el mundo se tranca, como se prácticamente ha sucedido después de la ronda de Uruguay, la ronda Doha nunca fraguó, nunca logró. ¿Y para qué decir después de eso? ¿Para qué decir lo que está el multilateralismo hoy? Tan valiente, lamentablemente. La alternativa de los acuerdos regionales o bilaterales era una alternativa para seguir avanzando. Chile la aprobó todo lo que se pudo. Nunca descuidó América Latina. Tenemos acuerdos muy profundos con toda la región. Pudiéramos avanzar todo lo que nuestros socios quieren avanzar, estamos dispuestos a hacerlo. Quiero hacer una última, sí, porque me gusta recordarlo. La disposición de México. México fue el primer acuerdo que firmamos de regreso a la democracia. México no había tenido relaciones comerciales con Chile durante el periodo de la dictadura por decisión de México. No había tenido relaciones diplomáticas, no teníamos relaciones diplomáticas. Apenas asume el presidente Elwin, México restablece relaciones diplomáticas y dice: estamos listos para un acuerdo comercial con Chile. El acuerdo comercial México de Chile, hay que reconocerlo, fue extremadamente generoso con Chile. ¿Ya? Las normas de origen que hay en ese acuerdo para muchos productos son tan laxas que si ustedes miran las cifras de comercio, Chile aparece exportando automóviles a México. Bueno, es muy difícil que con una norma de origen estricta
alguien hubiese encontrado que un automóvil era chileno. Y obviamente hubo una disposición de México de apoyar y de hacer crecer las relaciones con Chile. Y la segunda generosidad importante de México, que yo siempre quiero reconocerla, mucha gente tal vez no la sabe, nosotros empezamos esta idea de negociar con Estados Unidos. Paralelamente se habló de una idea de las tantas que han fracasado de integración americana, que fue el Acuerdo por las Américas, que impulsó mucho después de Estados Unidos, pero volvió a caerse. En parte porque Estados Unidos dejó de impulsarlo y en parte porque buena parte de América Latina lo rechazó. Y el acuerdo con Canadá, en todos ellos el que había pasado por esta experiencia era México. Y México tuvo mucha generosidad en preparar a nuestra gente, ayudarnos, contarnos trucos, tips, y decir, mira, esto tienen que ver si ustedes van a negociar y todo. Hubo gente nuestra que hizo pasantías por allá. En fin, ese acuerdo al final terminó generando muchas cosas para lo que ha sido el futuro de la Direcon. Otro punto es, ¿qué pasó con Direcon? Bueno, yo creo que hubo ciertos conflictos. Yo estaba ya, no es que, a ver, yo había terminado ya mis negociaciones con Mercosur y estaba todavía por dársela a Canadá, y en algún momento el presidente Frei me llama y me dice, oiga, a ver, paremos esto porque yo no quiero tener a un ministro de Hacienda distraído en negociaciones comerciales, tomen ustedes todas las negociaciones. Mi manera de ser, todo el mundo la conoce, yo siempre trato de lograr acuerdos con las personas, entonces yo creo que se llegó a un acuerdo sin que esto generase una ruptura al interior del gobierno, ni un problema. Pero la persona que nosotros teníamos a cargo de ese acuerdo como negociador jefe, que había sido nombrada por el propio ministro de Hacienda, no tuvo inconveniente en hacer equipo y terminó siendo una parte fundamental del equipo de la Direcon, que es el actual embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Coincidió esto, y ya les hablaré de ese otro episodio, que el presidente Frei, en un acto que todavía que me cuesta entender, digamos, me ofrece que yo asuma el Ministerio de Agricultura, pero a la vez me solicita, bueno, ¿y quién sigue a cargo de la Direcon? Le dije, mira, nadie mejor, y con esto solucionamos varios de estos conflictos que hemos tenido y se acaban, si nombramos a Juan Gabriel Valdés, que siga manejando el acuerdo con Canadá, pero que asuma la dirección general. Además, él tenía como segundo en esa negociación a Alejandro Jara, que era a la vez un director en la Direcon, y que todo iba a continuar perfectamente bien, y yo creo que esa fue una gran decisión, me refiero al nombramiento de Juan Gabriel. Lo de ministro de Agricultura fue toda una apuesta de Frei, porque ustedes comprenderán que si en algo hubo conflicto interno en las negociaciones de Chile con el Mercosur, fue con el gremio de la agricultura. La agricultura entendía una amenaza real y profunda de los países del Mercosur a la agricultura chilena. A nosotros nos costó mucho hacer ver que no iba a ser posible llegar a un acuerdo con los países del Mercosur si exceptuábamos el sector agrícola, que es el rubro fundamental de los países miembros del Mercosur, y que para el Mercosur exceptuar ese sector era una marca para el mundo difícil. Parte de las dificultades de las negociaciones porque durante mucho tiempo el equipo chileno que encabezaba yo trataba de solucionar los frentes internos, que eran los gremios de la agricultura, pero también el Ministerio de Agricultura en Chile, que tenía una cierta disposición a no ceder espacios a la competencia del Mercosur. Bueno, fueron muchas las conversaciones. Finalmente nosotros convencimos al Ministerio
la verdad que a veces a contrapelo, de que la solución no era exceptuar y dejar fuera de un acuerdo comercial un sector, sino conseguirle plazos de adecuación largos. Eso fue lo que se hizo para el azúcar, para el trigo. Demostramos tener razón, demostramos que con eso se le abrió el paso a que Chile se presentara en todos los demás acuerdos comerciales con esos plazos y no con excepciones. Hoy día todos esos plazos están cumplidos. Y Chile hoy día puede presentarse en cualquier acuerdo del mundo sin exceptuar sectores, sino simplemente negociar otras cosas mucho más interesantes que los aranceles, que a esta altura se han erosionado mucho. ¿Qué pasó después de ahí como ministro de Agricultura? Yo creo que al final se dio cuenta el sector agrícola chileno que tenía que prepararse para un mundo más abierto. La agricultura chilena, si lo miras como balanza comercial, es tremendamente superavitaria, lo cual quiere decir que ha sido más beneficiada por acuerdos de libre comercio que perjudicada, exporta mucho más de lo que importa. Y los sectores competitivos con el exterior no se han visto perjudicados, sino que han tenido que verse obligados a aumentar su productividad. Y nuestra seguridad alimentaria, que todavía es un tema que se discute en Chile, a mi juicio, tiene que cerrarse con una muy buena relación política con los vecinos. Nosotros no somos un país que dependemos, entre comillas, del norte del mundo para abastecernos. Dependemos del sur. Nuestros abastecedores de alimentos están en el sur. Están en Argentina, están en Brasil, están en Uruguay, están en Paraguay. Una buena relación con nuestros hermanos latinoamericanos es la mejor seguridad alimentaria que podemos tener por lejos. Bueno, retomando un poco el tema de las negociaciones, usted fue parte de, como nos contó anteriormente, de negociaciones con Mercosur, Canadá, Unión Europea. Dentro de eso quisiéramos saber cómo ha visto usted la incorporación de las mujeres dentro de estos equipos. A ver, yo diría que desde el comienzo me tocó participar. A mí en las negociaciones teníamos varias mujeres participando de los equipos. Voy a cometer la desgracia de mencionar algunas porque voy a dejar afuera otras y eso es muy malo, pero en fin, me recuerdo, por ejemplo, que en todas las normas de origen la que encabezaba ese grupo era Catalina Bau. Después, en acceso a mercado estaba Antonieta Jara. En todos los temas de inversiones y de acuerdos de inversión estaba Liselott Cana, que era una economista sueca que estaba trabajando en Chile, pero que incluso mientras yo estaba miembro de Recono, un día llegó orgullosamente a su oficina a mostrarme su nuevo pasaporte chileno, porque se nacionalizó chilena y ella estaba a cargo de todo ese grupo. La Patricia Braniff en los temas de normas de todas las normas de solución de controversia, y formó un equipo con gente que hoy día sigue en la Direcon. Me acuerdo que Alejandro Bubinich era un pequeño abogado que trajo a la Pati a trabajar consigo, ¿ya? O sea, no, eran muchas las mujeres que eran parte del equipo y estaban en la mesa de negociaciones habitualmente porque encabezaban grupos. Cuando vamos al acuerdo con Canadá, me acuerdo María Eugenia Wagner se incorpora muy fuertemente y estaba por el lado de Hacienda. Entonces tenemos desde mucho tiempo, y yo diría que hasta el día de hoy, yo después me fui por otras actividades públicas, estuve más alejado de la Direcon, pero sigue teniendo ahí una gran cantidad de amigos y todo. Si uno revisa la estructura de la Direcon, siempre tiene una cantidad de mujeres importantes en puestos significativos, hasta tener ciertas directoras como, bueno, gente que entró en mi periodo y que yo estoy feliz de que hayan entrado conmigo, la Paulina Nasal, la Anita Novi, gente brillante. O sea, si uno viene de los mejores
nombres de la Direcon están siempre mujeres muy notables, digamos, y tremendas negociadoras, digamos. Incluso cuando íbamos a las mesas de negociaciones, en ese aspecto nunca detenimos. Algunos países, Argentina tenía negociadoras importantes, Uruguay tenía negociadoras importantes, pero Chile siempre estaba muy bien acompañado en ese aspecto, y yo creo que hasta el día de hoy, yo por lo que veo en la Direcon, cierto, en área, toda la parte, no te he comentado de eso, pero a nosotros nos tocó después toda la incorporación de Chile a APEC. Todo esto lo tuvimos que ir haciendo segmentado. La Direcon entonces no es lo que es la Suprotel ahora en términos de tamaño. La Direcon era algo bastante pequeño. Entonces íbamos armando equipos que invitaban a gente de otros lados. Y en el caso de APEC eran dos mujeres, Cristina Vitar y Paulina Ramírez, las que llevaban prácticamente todo APEC, digamos, ¿ya? Después se incorporó Ricardo Lagos Weber, ¿ya? Y si miramos hoy día, Direconio empieza a ver ya quién está en servicio, quién está en encadenamiento productivo, y empiezan a aparecer siempre mujeres que han llegado a estar a cargo de varios equipos. En ProChile ha habido directoras mujeres, en la Direcon también, ¿eh? Entonces creo que eso sí, y eso probablemente haya influido en el mundo, que ya, yo me atrevería a decir, ya varios de los acuerdos últimos firmados en lo que en el lenguaje de la OMC le llaman Trade and, ¿eh? Ahora en casi todo el acuerdo hay un Trade and Gender, digamos. Comercio y género, comercio y pymes, comercio y. Bueno, el comercio y género ya están casi todos. Bueno, en este periodo, especialmente entre 1995 y 1996, Chile suscribió 16 acuerdos de promoción y protección de inversiones, llamados AP. Esto fue con Ucrania, Filipinas, República Checa, Portugal, Polonia, Rumania, Paraguay, Cuba, Grecia, Costa Rica, Honduras, Reino Unido, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Una gran cantidad. Frente a esto, ¿cómo considera que han impactado en la economía chilena la suscripción de estos acuerdos? A ver, bueno, eso se trabajaron mucho desde Direcon y del Servicio de Impuestos Internos, y justamente quien lideraba esos acuerdos era Alicia Lotcana, una mujer. Tienen todos un formato bastante similar, y que buscan solucionar un tema que hace más atractiva la inversión extranjera, que es delimitar qué pasa cuando surge un conflicto entre el Estado y el inversionista extranjero. Esto hasta el día de hoy es materia de controversia en el mundo, y ha sido foco de muchas críticas. Muchas se han originado en esta propia casa, digamos, hay gente del instituto que es muy crítico de estas fórmulas que hay, pero es una fórmula aceptable internacionalmente. Yo creo que todas las personas que han negociado API y las personas que han negociado acuerdos internacionales, entre los cuales me incluyo, pero sé que conozco a la mayoría de mis colegas, estamos absolutamente abiertos para encontrar soluciones mejores. Absolutamente abiertos. Sin embargo, a lo que yo me niego es decir que esta solución tiene algún grado de maligna, espuria. No, es una solución. Las soluciones arbitrales son más antiguas, usando una expresión chilena, más antiguas que el hilo negro. Son muy antiguas. En el mundo son muy antiguas, y en todo tipo de conflictos, no solo de carácter comercial. No son una imposición de un grupo de empresarios guatones, que imponen a los pobres países pobres un tribunal. No, es una solución posible, ante la cual, en la medida que está bien regulada y reglada, como lo está con los APIs, y uno se ciñe a eso y actúa en consecuencia y se prepara para ganar, puede ganar muchas veces. La experiencia chilena
es que cuando hemos sido llevados a una solución arbitral en el marco de estos APIs o de estos acuerdos que nos llevan a soluciones arbitrales, hemos perdido una sola vez y nos han llevado varias veces. Cuando tú te preparas, pones esfuerzo, dedicas gente, desgraciadamente recursos humanos y económicos, lo más probable es que termines ganando. Y obviamente cuando crees que tienes la razón. Las dos cosas son fundamentales. Futuro de estas cosas, tienes dos caminos. O sigues por el mecanismo de las soluciones arbitrales, en realidad tienes tres. O sigues por el mecanismo de las soluciones arbitrales, o te vas por el mecanismo que acaba de introducirse en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, que es definir un tribunal permanente que solucione las disputas inversionistas-Estado, que tiene ventajas y desventajas frente al otro mecanismo, tiene costos diferentes que también ahí tienen que ser vistos, la posibilidad de que jueces chilenos se incorporen a un tribunal de carácter internacional como el que se menciona es muy pequeño, porque obviamente a esos jueces se les va a exigir exclusividad por una renta, que probablemente sea una buena renta. Pero si uno mira a los abogados chilenos que realmente tienen expertise en estos temas, lo más probable es que cualquier renta que se le ofrezca sea poca, porque ganan más en el ejercicio de su profesión, entonces no se van a querer incorporar. Y la tercera vía yo la veo distante, que es decir, no, que cada país resuelva sus competencias, es decir, si hay inversiones peruanas en Chile, los tribunales competentes son los chilenos, para inversiones chilenas en Perú, los tribunales competentes son los peruanos. Pero en esto, perdonen que no lo tomen como algo frívolo, pero déjenmelo llevar al deporte. Por alguna razón, cuando juega Chile con Perú, en Chile, el árbitro no es ni chileno ni peruano. Y cuando Perú juega con Chile en Perú, el árbitro tampoco es ni chileno ni peruano. Los países se han puesto de acuerdo para un árbitro neutral. Las razones en esto no son muy distintas, sobre todo que esto solo cambia en países que tienen una larga tradición en inversión extranjera. Entonces, probablemente, después de años de tener relaciones con Australia, Estados Unidos diga yo me quedo conforme que mis inversiones en Australia se designen por un tribunal australiano, porque tengo 100 años, 150 años, 200 años de relaciones. Pero cuando somos países que más nuevos en temas de inversión, esto puede ser distinto. Insisto, no me niego, está ahí. Pero también, lo que nunca debemos olvidar, que todos los acuerdos que firmamos por una esencia número uno de los acuerdos son recíprocos. Entonces tú no puedes lograr que cuando una inversión del país X en Chile, tú dices, no, si esa inversión Chile se reserva en Chile, que cuando inversionistas chilenos, que son cada vez más numerosos, vayan al país X, quieran un árbitro neutral. ¿Ah? Es cierto, nosotros protegemos nuestras inversiones con un árbitro neutral, las nuestras y las de ellos. ENAP ha tenido inversiones en otros países del mundo, ¿ah? Y ha recurrido justamente a estos tribunales arbitrales. Codelco tiene inversiones en otros países del mundo, ¿ah? Que probablemente si fueran resueltos por tribunales locales tendría menos posibilidades de éxito que con tribunales neutrales, incluidos los arbitrales. Pero estoy absolutamente abierto que esto es un tema de debate. Lo que no es cierto que por el solo hecho que sea un tribunal arbitral hay que acusarlo de parcial o de no cumplir. Nosotros hemos tenido soluciones de límites
del país en tribunales arbitrales, conflictos más graves, digamos, tribunales arbitrales, o tribunales ad hoc. Temas de derechos humanos en el mundo se han definido en tribunales ad hoc. ¿Ya? El tribunal de Nuremberg fue un tribunal ad hoc. O sea, los tribunales ad hoc, no por ser ad hoc, dejan de ser tribunales e impartir justicia. También durante su periodo en Vilecón gestionó la implementación de la integración de Chile al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, al cual Chile ingresó en noviembre de 1994. Respecto a este suceso, ¿cuáles considera usted que fueron los desafíos de ingreso del país a... Bueno, yo creo que eso marcó mucho el devenir de Chile en los años siguientes. Primero, en su inicio, también un reconocimiento que a veces la gente olvida. Chile tenía la absoluta decisión de incorporarse a este foro. Ya estábamos mirando el Asia-Pacífico como una oportunidad muy fuerte para las exportaciones chilenas. Teníamos un comercio bastante pequeño entonces, pero lo veíamos con un potencial. México, por haberse incorporado al NAFTA, fue rápidamente estimulado por Estados Unidos para ingresar a la APEC. La APEC tiene una forma de aceptar nuevos miembros por unanimidad. México solicitó esto, estimulado por Estados Unidos su ingreso. Estados Unidos rápidamente hizo el lobby con todos los países para que se acepte el ingreso de México. Paralelamente estábamos nosotros haciendo este mismo proceso. Y Estados Unidos dijo, sí, estamos dispuestos a apoyarlo, pero el próximo año. Por ahora vamos a apoyar a México, solo vamos a apoyar a México. Y Malasia, ¿por qué Malasia? Vaya a saber. Malasia tomó una muy buena relación con Chile. En ese tiempo, Mahathir era el líder de Malasia. Y razones que a mí me cuesta entender, digamos, dijo ok, pero yo quiero que también entre Chile. Ante lo cual Estados Unidos le dijo ok, pero el próximo año. Y en una postura que resolvió esto de manera brillante para Chile, Mahathir dijo ok, entonces vamos a hacer un acuerdo en que se aprueba el ingreso de Chile, de México este año y el de Chile el próximo año. Pero el acuerdo es uno solo. Entonces, el año 94 se tomó el acuerdo que entraba México el año 94 y Chile el año 95. 93, 94, pero eso fue. Si no, hubiésemos quedado de vuelta que en el otro año de nuevo iba a haber una negociación, capaz no estaban los votos, pero aquí los mismos votos que Estados Unidos había conseguido para que todos apoyen a México, como quedaron en el mismo acto, porque si no, no había la unanimidad que tenía que dar Malasia, Chile entró. Llegamos a esta reunión de APEC, justo encabezando ya el gobierno del presidente Frei. Y el presidente Frei de un comienzo, y ustedes lo habrán visto en su actitud después en los últimos 30 años, y para qué decir en los últimos 10 años de su vida, él está absolutamente convencido que de nuestra relación con Asia tiene que mantenerse y la tuvo desde un comienzo, digamos, desde un comienzo. Nosotros, ya en el año 2000, se plantearon los compromisos de Bogor, si mal no recuerdo fue, en que la idea era que APEC se transformara en una zona de libre comercio. Se firmaron los acuerdos, no me acuerdo si eran 2030 o 2025, en que se decía, mira, a esta fecha tiene que estar todo la zona transformada en una zona de libre comercio. Pero los países más adelantados que estén, nos comprometemos a tener todo esto liberado el 2020. Chile, que era agrandado, dijo ok, y nosotros nos ponemos la lote del 2020. Pero no avanzó como hubiésemos querido después del acuerdo de libre comercio de APEC. Nosotros, ¿qué hemos aprovechado de APEC? No solo las buenas relaciones laterales de todos los países, sino
una cantidad de buenas prácticas y de foros en que nos han permitido participar con economías muy importantes y donde hay materias muy importantes de políticas industriales que se debaten, de políticas para apoyo a las pequeñas empresas que ahí se debaten, los equipos de turismo, en fin, todo el aparataje técnico de APEC que nos permiten en distintos foros participar, pero también nos permitió ir avanzando con países socios de APEC en un avance. El origen del Transpacífico es APEC. Primero el P4, que dijimos, ok, ¿estamos dispuestos a avanzar estos 4? Sí, hagámoslo y a ver quién más quiere. Y de repente fuimos subiendo, hasta llegar a ser 12, con Estados Unidos incluido. Pero bueno, Estados Unidos pasó por el tema Trump lo sacó y después nadie ha tenido el coraje en Estados Unidos de volver a subir a este carro del libre comercio de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido esa característica extraña, siendo un país bastante abierto. Cuando uno análisis macro, no se ve un país abierto porque es un país que tiene un tremendo comercio interno. Entonces el porcentaje del comercio exterior respecto al producto de Estados Unidos no se ve como una cifra alta, que es normalmente la cifra, el indicador que se usa para apertura económica. Pero cuando uno mira los niveles arancelarios de Estados Unidos comparado con muchos países del mundo, tiene niveles de acceso bastante buenos. Pero el nivel de competencia que sectores específicos del mercado norteamericano, la producción de automóviles, la producción de algunos bienes industriales, en fin, le ha significado con el mercado asiático, hace que personas como Trump y otros les resulte bastante cómodo hacer una campaña Buy American, prefiera Estados Unidos, juguémonos por los Estados Unidos, y que produce cierto rechazo a los bienes extranjeros. Durante este periodo también se iniciaron las primeras conversaciones respecto al ingreso de Chile a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cuáles son los motivos que impulsaron la entrada de Chile a esta organización? Bueno, lo que nosotros apostamos con el ingreso al OCDE, yo creo que se ha cumplido, es que ser parte de un club de buenas prácticas y aprender buenas prácticas, muchas de ellas las hemos desarrollado, otras no tanto como uno quisiera, pero creo que eso es lo que nos permite tener en examen de políticas de la OCDE, el contar con asesorías de la OCDE, pero yo creo que en algunas cosas todavía nosotros deberíamos aprender. Yo creo que en los temas tributarios, en los temas de evasión tributaria, de elusión tributaria, todavía tenemos deficiencias que si solamente nos dedicáramos a copiar a los países OCDE podríamos tener niveles de evasión menor, de elusión menor, podríamos tener mejores estructuras tributarias y en eso tenemos que seguir aprendiendo. Pero la gracia de OCDE es participar de un club que permite tener acceso a mucha información de otros países que nosotros podemos, como país más pequeño, sacar provecho de ellas y utilizarlas. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, usted se desempeñó en diversos cargos de alta confianza, como ministro de Economía, subsecretario, jefe de gabinete del ministro del Interior y secretario general. Para usted, ¿cuáles fueron los desafíos que se presentaron al interior del gobierno para llevar a cabo los nuevos lineamientos de la política comercial que Chile fue asumiendo durante la época? A ver, yo diría que las dificultades mayores que se enfrentan en esos años para la apertura al exterior tuvo que ver fundamentalmente con cierta resistencia en el mundo cercano a la agricultura, que veían ahí una amenaza fuerte. La amenaza de la apertura al sector de industria manufacturera no fue tal porque eso ya había quedado muy golpeado en la apertura unilateral que se produjo durante la dictadura. Yo diría que por el contrario, los acuerdos comerciales significaron una posibilidad para una industria manufacturera renovada en los años 90 y 2000
que permitieron elegir, sobre todo en el mercado común del sur, un nicho para llegar con bienes manufacturados. De hecho, si uno mira las estadísticas de los productos manufacturados chilenos de mayor elaboración, el mercado que tienen, yo me atrevería a decir un 50% América Latina, probablemente más, de eso fundamentalmente Mercosur, y si le agregamos la totalidad de América debemos llegar al 70%, o sea, el otro gran mercado de exportaciones manufacturadas chilenas es Estados Unidos. Llegar con productos manufacturados a Asia es casi imposible, sobre todo no me refiero a la manufactura primaria que hace la minería, sino, te digo, llegar con cajas de cambio, como llegamos a Mercosur, no va a ser posible llegar a Asia por economías de distancia, en fin. Yo diría que ahí, en términos de comercio, estuvo la restricción compleja. Muchos años después, no los que me tocó a mí vivir, pero si me voy a los años más recientes, no los que me tocó vivir a mí, yo diría que, y eso puede ser que en algunos sectores esté presente todavía, se produjo una asociación bastante equivocada a mi juicio, pero se produjo así, que es que el rechazo al sistema neoliberal, que por lo demás no es el capitalismo, el neoliberalismo es un subconjunto, podríamos decir, del capitalismo, y un subconjunto que es bastante extremista, porque lleva la preponderancia del mercado a sectores y lugares donde normalmente, a juicio de muchos, no debiera estar, pero es una distorsión del capitalismo. Bueno, para mucha gente asoció el neoliberalismo a la apertura comercial, el neoliberalismo a los acuerdos comerciales. Cuando uno mira parte de las voces que rechazaban los acuerdos comerciales y las filtra, no están rechazando los acuerdos comerciales, están rechazando el neoliberalismo. Yo soy muy crítico del neoliberalismo y soy tremendamente pro la apertura comercial. Creo que son dos cosas absolutamente distintas. Es más, yo creo que una economía más cerrada puede producir mucho más cosas positivas que el neoliberal, que las economías que son las economías abiertas generan una mayor competencia para todos y disminuyen el nivel de privilegios. Generalmente las economías cerradas, a los que tienen el poder internamente les da beneficios que la apertura se los quita. Mira, si hoy día no puede haber un aprovechamiento absoluto del mercado de las papas, como algunos trataron de decir, bueno, va a ser porque si suben otro pan los precios de las papas, cualquiera persona va a agarrar un camión, se va a ir a Argentina y va a traer algunas toneladas de papas y se acabó el problema, digamos. O sea, cuando tienes la economía así de abierta, los abusos que se pueden producir duran corto, porque tienes la posibilidad de regularlos con entradas de productos del extranjero o de servicios del extranjero. Pasando a otro tema bastante diferente, respecto a los nuevos lineamientos de política comercial, ¿qué temas considera usted relevantes en la actualidad? Bueno, yo creo que lo que hoy día tenemos que pensar es en acuerdos comerciales de nueva generación, como ya lo estamos produciendo, para economías distintas. A mí me tocó una época en que uno lo que veía era las preferencias, pero las preferencias se fueron erosionando. Es muy distinto negociar acuerdos comerciales con aranceles del 30%, del 20%, del 15%, que con aranceles del 5%, del 2%, del 3%. Entonces, ¿dónde están los nuevos beneficios del comercio? Yo creo que claramente hay que mirar mucho el comercio de servicios,
generalmente mirábamos mucho el comercio de bienes. Yo creo que la posibilidad del comercio de servicios es una gran nueva posibilidad. El que efectivamente hacer posible los beneficios de los acuerdos a todo tipo de empresas, buscar formas inteligentes de apoyo a las pequeñas empresas que no signifiquen vulnerar los compromisos de trato de igual y de nación más favorecida y de trato nacional, que se respeten eso, pero que podamos apoyar a pequeñas empresas, buscar una política industrial del siglo que estamos viviendo, que tiene que ser distinto, te digo, a lo que se hablaba el siglo XX. Una política que realmente se enfoque hacia un regionalismo abierto. Y pensar que lo que viene es un mundo en que va a ser tremendamente difícil identificar origen. Entonces los acuerdos van a ir cambiando. Hoy día tenemos todo lo que significa normas de origen, pero se nos van a hacer cada vez más difícil determinar, porque muchas cosas se van a determinar en la red. ¿Ya? El diseño de un producto. Tú dices, no, mira, el diseño es importante. ¿Dónde se hizo? Yo puedo estar haciendo el diseño de un producto que se va a vender en cualquier parte del mundo y lo estoy haciendo en mi casa a miles de kilómetros de distancia. La prestación de servicios. Hoy día te puedo tomar una radiografía y me la puede estar informando un médico en India. Entender este fenómeno del mundo, de la globalización como la estamos conociendo hoy día, que es la globalización a través de un celular. Creo que tenemos que ir viendo cómo se va incorporando al comercio. Y lo fundamental hoy día está detenido, está trancado, esto pasa por acuerdos multilaterales, y el multilateralismo está pasando específicamente en el tema del comercio, pero en casi todas las cosas, pero en el tema del comercio, en el peor momento que le conocemos, o a lo menos el peor que le conocemos después de la Ronda Uruguay. O sea, aquí te digo, está prácticamente detenido los avances de la Organización Mundial de Comercio. ¿Quién habla de la ronda? ¿Quién habla de hacer una ronda? ¿Quién habla de conversar? Y los acuerdos bilaterales, regionales, ayudan, aportan, pero hasta que no nos sentemos todos y sea esto parte de un acuerdo multilateral sobre todos estos temas nuevos, creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Bueno, ya para finalizar, quisiéramos cerrar preguntándole pensando que esto es una especie de reseña de vida para alguien que un día quiere estudiarlo a usted o sus contribuciones como un actor clave en la política comercial de Chile, ¿qué información le dejaría para aquellos que quieran estudiarlo? La Direcon, la vieja Direcon, hoy día Surrel, que tuvo la idea, creo que razonable, de publicar un par de documentos con la historia de las negociaciones. Yo los debo tener por ahí, pero los tienen en la red, la Direcon. Yo creo que la Direcon es un reservorio, hoy día la Surrel, que buscando y escarbando ahí encuentra las distintas historias de esto. Pero además, yo creo que es una obligación que me deja a mí y a algunos otros de los amigos con los que ustedes mismos van entrevistando. Algo de eso hemos conversado, de sentarnos, y ustedes yo creo que están haciendo una parte de ese trabajo, de escribir esta historia, y sobre todo historias pequeñas que terminan siendo las grandes historias. O sea, a veces cómo se resuelven las cosas, cómo se llegan las cosas, son pequeñas historias que terminan siendo las claves en las negociaciones, y la hay en todas.